Vamos a hablar un poquito brevemente, para no hacer esta charla tan extensa, sobre cuáles son esas conductas que predicen el divorcio. Y todo esto está basado en los estudios de Gottman, en los estudios de Sue Johnson, de por qué en realidad las parejas no funcionan, ¿verdad? Cuando Gottman hace sus estudios de maestros y desastres, que llamaba él trabaja con 3.000 parejas y hace un estudio de casi 40 años con esas mismas 3.000 parejas. Evidentemente muchos de ellos se divorciaron, se volvieron a casar, y hizo un seguimiento de esas 3.000 parejas que evidentemente eran 6.000 personas. Y en base a esos estudios, junto con Sue Johnson, ella por su lado y Gottman por su lado, dijeron, bueno, es muy predecible el divorcio. Si tú haces esto, te vas a divorciar, definitivamente. Entonces, tú quieres tener un buen matrimonio, evidentemente no tienes que hacer este tipo de conductas, no tienes que poner en práctica estas conductas que de alguna manera van a ser predictores de divorcio. Entonces, vamos a hablar de estas 6 conductas que de alguna manera predicen el divorcio, ¿sí? Y número 1 tiene que ver con el inicio duro, el inicio rudo. Las personas, las parejas o en toda relación humana, iniciar una conversación de una manera ruda, de una manera fuerte, de una manera acusadora, es que tú nunca me escuchas, es que tú siempre haces esto, es que cuándo vas a aprender, o cosas así, pues no llevan a un buen final, ¿sí? De hecho que Gottman en sus estudios del laboratorio, porque le llamó el laboratorio del amor, con estas 3.000 parejas, él pudo ver que el 96% de la forma como iniciamos nosotros una conversación, de esa manera se puede predecir cómo va a terminar la conversación. Es decir, si yo comienzo rudamente, la conversación va a ir por un camino rudo, por un camino de violencia, por un camino de pelea, y básicamente eso se puede determinar en los 3 primeros minutos de una conversación, ¿sí? Los 3 primeros, cuando ustedes escuchen una conversación de la pareja con la que ustedes trabajan, porque en este enfoque se hace mucho que las parejas trabajen, conversen entre ellos sobre temas difíciles para poder desarrollar nuevas habilidades. Entonces, cuando ustedes los invitan a hablar sobre algo, uno de los dos comienza rudamente la conversación. Y cuando esto se practica en casa constantemente, es donde se da un diálogo que fracasa, un diálogo que no lleva a ninguna dirección, un diálogo que de alguna manera dice, Dios mío, esto no tiene sentido, estamos hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo, y pasan 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, hasta que las parejas finalmente se cansan y dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ¿verdad? ¿No? Pero es la forma como nosotros iniciamos una conversación. Entonces, primer predictor de divorcio: las parejas no logran establecer una forma diferente de iniciar un tema difícil para ellos, ¿no? Número 2 es la presencia de los 4 jinetes del apocalipsis. Gottman hablaba que hay ciertas conductas negativas, ¿verdad?, que él decía son letales para una relación de pareja. Y estas conductas negativas se conocen como los 4 caballos del apocalipsis. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado estos términos frecuentemente, y cuando ustedes otra vez los hacen conversar a ellos y ellos están hablando sobre una situación complicada, difícil, pues van a presentarse estos 4 caballos, ¿verdad? Entonces, estos jinetes, de alguna manera, entran en el corazón de la relación y lastiman la relación. Y evidentemente la crítica, que es hablar del otro. Ustedes van a, cuando observen a una pareja discutir, generalmente siempre levantan el dedo acusador y siempre están responsabilizando a la otra parte de todos los problemas que tienen, ¿sí? Entonces siempre se inicia con ese dedo acusador, planteando como que si tú tienes un defecto, ¿cuándo me vas a escuchar? Te lo he repetido 1000 veces, ¿verdad? Entonces, esa crítica me golpea,
me hiere que me hables así y de tal manera de que yo me pongo en un modo de autodefensa. No, pero eso nunca, eso no siempre es así. O sea, yo a veces también te ayudo con los niños. A veces también hago esto, a veces también hago lo otro. Entonces, de la crítica pasamos a esta actitud de defensa. Y eso genera un círculo vicioso de ataque, defensa, ataque, defensa. Sí, pero tú no, pero tú también, no, pero yo, pero... Entonces las parejas hablan y hablan y hablan en este circuito que no lleva ningún sentido, en el que yo te sigo echando la culpa y te sigues defendiendo y en eso contraatacas. Hasta que llega un momento en que los ánimos como que se exaltan un poquito y paso a lo que se llama el desprecio, ¿verdad? El desprecio es el predictor número uno del divorcio. Cuando ustedes vean parejas que uno de ellos habla con superioridad frente al otro, se burla del otro, hace gestos como que, este idiota, cuando va a aprender. O parejas que comienzan a insultarse, a mentarse la madre, o decirse cosas horribles, que eres un hijo de P, y qué sé yo. Esa actitud de desprecio es el predictor número uno. Parejas que lo tengan son parejas que si lo siguen practicando van a terminar divorciándose definitivamente. ¿Ok? Y después viene lo que es el amurallamiento, la obstrucción, porque el amurallamiento es como poner obstrucción, es como poner una pared alrededor de uno y desconectarse de la conversación. Ya prefiero no hablar contigo. Y se presenta esto constantemente de tal manera de que las parejas comienzan a perder esa idea de que conversando podemos llegar a algo, podemos llegar a algún acuerdo. Lo cierto es que no llegamos a ningún acuerdo y estos cuatro caballos se repiten constantemente. Y otra vez, son predictores de divorcio. ¿Sí? La inundación emocional tiene que ver con la negatividad, diríamos, que con la que se presentan las discusiones. Los cuatro caballos del apocalipsis, porque recuerden, hay un inicio rudo. Y de alguna manera llega un momento en que se llega a esta conducta de, comenzando por crítica, desprecio, actitud defensiva, y todo esto comienza a ser parte de un círculo, hasta que de alguna manera quedo conmocionado, quedo abrumado y en verdad ya no puedo más. Las parejas que se van a divorciar no pueden autocalmarse. Son parejas que se quedan inundadas, furiosas, rabiosas y no jala más, no da más. ¿Sí? Entonces, esto genera un matrimonio infeliz. Y por lo tanto, en un matrimonio infeliz hay una desconexión emocional. No por ninguna parte, en verdad. Entonces, esta inundación tiene todo un proceso fisiológico, ¿verdad? Gottman era interesante que le ponía pues monitores, diríamos, cables a las parejas para monitorear un poquito su ritmo cardíaco, le sacaba sangre para ver las hormonas que desarrollaban las parejas en plenas peleas y qué sé yo. Entonces, descubrió que las parejas que pues se inundan emocionalmente, se bloquean, no producen mayores pensamientos, no pueden conversar y se quedan frustrados porque en algún momento ellos dicen, marcan la retirada, pero nunca pueden hablar sobre los temas importantes para ellos. Entonces, una frustración constante, ¿verdad? Entonces, esto de la inundación emocional es algo que queda frecuentemente en ellos, es algo que se practica frecuentemente. No logran conversar de nada, pelean, hay toda una escalada de la pelea, hasta que llega un momento en que uno de los dos se cansa y dice, ya no más, no jalo más, voy, me encierro, y ese es el momento en el que estoy como hirviendo por dentro, ¿verdad? Y eso impide de que yo pueda generar alguna posibilidad de reparación o de volver a acercarme frente al otro. Y el lenguaje corporal, ¿sí? En verdad, esto del lenguaje corporal tiene que ver muchísimo, está muy ligado a esto de la inundación fisiológica que hablábamos hace un momento. Y una cosa interesante que descubrió Gottman en estas investigaciones fue que el corazón que late 70, 75, 80 veces por minuto, llega un momento en que cuando nosotros estamos furiosos, cuando estamos enojados, sentimos el ataque de la otra parte. Sentimos como que la otra parte me abruma, se burla de mí, no me hace caso, no me escucha. Entonces mi corazón comienza lentamente a aumentar sus latidos cardíacos. Y de 70 a 80
sube a 100 pulsaciones por minuto. Y lo que Gottman descubre es que cuando el cuerpo está en 100 pulsaciones por minuto, es ahí donde se producen estos cambios hormonales en los que el cerebro se bloquea su pensamiento, bloquea la posibilidad de escuchar, bloquea la posibilidad de generar ideas. Y por lo tanto, se acabó la conversación, se cerró el tema y simplemente estoy en un nivel a punto de explotar. El corazón puede llegar a latir hasta 165 pulsaciones por minuto. Imagínense. Aumenta la presión arterial, la tensión muscular, ¿verdad? Y es imposible tener una conversación productiva. Y menos resolver problemas, porque imagínense, en una situación en la que yo no produzco ninguna idea, no tengo la capacidad de escuchar, menos el escuchar tu idea o tu punto de vista, va a ser de que evidentemente yo no tenga esa capacidad de respuesta que mi pareja va a esperar de mí. Entonces, estas parejas, un predictor del divorcio es cuando constantemente estoy inundándome y hace que mi cuerpo de alguna manera genere este tipo de hormonas que me impidan que yo pueda producir ideas y acercarme al otro, abrazarlo o cosas así. El otro predictor de divorcio son los intentos de reparación fallidos. Sue Johnson insistió mucho en esto, las parejas que pueden reparar, las parejas que pueden otra vez acercarse, pedirse perdón, aceptar el perdón, abrazarse y decir, mira, sí, metí la pata, amor, mira, no estuvo bien, perdóname. Eso falla en ese intento de reconciliación y en ese intento de acercarse al otro. Hay un rechazo por parte del otro, hay una burla por parte del otro, total, tú siempre vas a hacer lo mismo, tú nunca vas a cambiar, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que, diríamos, cualquier desacuerdo, cualquier pelea, por más chiquita que nosotros tengamos, se vuelve gigante, porque otra vez hay una desconexión emocional y comienzo a tener esta sensación de soledad, de que ya mi pareja no está ahí para mí. Recuerden que al inicio de la relación, tu novio, tu novia, tu enamorada, tu enamorado, estaba siempre dispuesto a escucharte. Estaba siempre dispuesto y estar atento a lo que tú necesitabas. Si tú lo llamabas a las 12 de la noche, estaba atento y te contestaba y te escuchaba y te daba los mejores consejos y siempre sentías la presencia del otro. Cuando tú lo que haces es quitar esa presencia, no estar disponible ahí porque estás con estrés, por diferentes situaciones, como que ya no te importa, la otra parte que te necesita y necesita esa respuesta emocional por parte tuya, comienza a tener un proceso de soledad. Esa sensación de que ya no soy importante para ti, ya no me prestas atención como antes. Y eso genera una frustración, genera una tristeza, genera una rabia, de alguna manera que se manifiesta con las peleas, con la intensidad de las peleas, de los gritos, de los reclamos, ¿verdad? Y aumenta el proceso de soledad. Entonces, trato de arreglar las cosas, pero no encuentro tampoco esa posibilidad de reparar. Trato de pedir perdón, pero al final me dicen, ¿para qué pides perdón si al final es lo mismo? Como que nada de lo que yo hago parece funcionar. Nada de lo que yo hago o digo parece tener un efecto positivo en la otra persona. Nada. Y eso es sumamente frustrante, ¿verdad? Porque en las parejas saludables, los intentos de reparación sí funcionan. Sí, está bien, pero mira, gordito, no lo vuelvas a hacer, pues, ¿ok? O mira, vamos a hacer esto, ok, mira, olvídate. Y usan mucho el sentido del humor, usan diferentes estrategias como para otra vez decir, ya está bien, ya pasó, mira, no te preocupes. No se quedan como resentidos, como enojados, como fijados en esa pelea, en esa sensación de desgaste en la que ya no puedo más. Porque las parejas comienzan a pelear y a pelear con mucha intensidad, pero llega un momento en que no pelean. Y no es que las cosas se arreglaron, sino simplemente llegó a la conclusión de que no tiene sentido seguir hablando contigo, ¿verdad? Porque, pues por más que haga un intento de arreglar las cosas, no funciona, no funciona. Entonces, claro, las parejas hacen un intento por bajar ese estrés, pero todo es inútil. Nada parece funcionar.
Entonces, claro, a la hora de no funcionar nada, evidentemente, pues eso marca mucho un futuro de infelicidad, ¿verdad? Un futuro de soledad, un futuro incierto en el que ya para qué estoy en esta relación, como que no tiene mucho sentido. Y finalmente, los malos recuerdos. Hay una sensación de negatividad en estas parejas que nada de lo bueno que se haga, nada del esfuerzo para acercarnos que se haga, se ve de una manera positiva. De repente, por ejemplo, y yo siempre cuento la historia de el esposo antes llegaba a la casa y su esposa le daba un beso y él, claro, pensaba, Dios mío, cómo me quiere esta mujer, qué cariñosa, cómo me espera, qué rico que me dé un abrazo, un beso, ¿verdad? Entonces, siempre hay una interpretación positiva de lo que hace el otro, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En este proceso, cuando las cosas se ponen tensas, cuando las cosas se ponen difíciles y hay peleas constantes, hay esta sensación de soledad y que el otro no está más ahí para mí, cuando ella viene, se acerca y me da un beso, yo estoy pensando inmediatamente, ¿qué querrá ahora? ¿No será que querrá una nueva cartera porque por algo está cariñosa, porque algo quiere, ¿verdad? De alguna manera tiene alguna intención debajo de este gesto amoroso. Entonces hay esa sensación de interpretación, pero no solamente eso, sino se suman los malos recuerdos. Cuando tú les preguntas a ellos, en la primera sesión hay un formato que nosotros usamos que se llama la historia oral. En esa historia oral tú haces que las parejas te cuenten de su historia, de cómo se conocieron, cómo se enamoraron, qué les gustó del uno del otro. Y generalmente en ese proceso las parejas te cuentan cosas bonitas. Las parejas te dicen, te hablan de cosas bonitas, de buenos recuerdos, de cómo estaban ellos conectados y como que se emocionan, ¿verdad? Como que se emocionan que podíamos hacer esto, éramos aventureros y podíamos resolver mejor las cosas, nos sentíamos más cercanos el uno al otro. Pero llega un momento en el que las cosas se ponen tan tensas, se carga tanto de negatividad, que lo único que hago es mm, recordar las cosas malas. Cuando yo les pido a ellos hablar sobre algo que ellos hayan vivido, alguna cosa bonita que hayan vivido, o que me hablen del inicio de su relación, que supuestamente debería ser un momento de mucho agradable, de mucha conexión, lo que pasa es que te dicen cosas de todo lo malo que pasaron. Lo que viene primero a la mente son los malos recuerdos. Oh, no, sí, mira, pasó esto y nos peleamos por esto. Y por más que tú tratas de escarbar cosas buenas de ellos y de su historia, ellos lo que primero que le viene simplemente es las cosas malas que les pasan o que les pasaron, de alguna manera. Entonces miran sus primeros días no con cariño, sino con tristeza, con esta idea de que qué difícil nos ha sido todo este matrimonio, ¿verdad? Y ya comenzamos, y esta negatividad se carga tanto de que lamentablemente cualquier cosa o cualquier intento, por más positivo, con más ganas de que las cosas funcionen, nada parece funcionar porque todo lo interpreto de una manera negativa y lo único que me hacen es llegar malos recuerdos. Y al final llego a la conclusión de que ya no vale la pena estar en este matrimonio. Entonces, ¿por qué fracasan los matrimonios en general? No es la falta de compatibilidad la que predice el divorcio, sino la forma en que las parejas manejan sus incompatibilidades inevitables. Hay muchos temas que son perpetuos, que llamaba Gottman, ¿verdad? Son incompatibilidades, somos diferentes, tenemos ideas diferentes con respecto a la crianza de los niños, con respecto al orden, con respecto al manejo del dinero, el sexo, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, van a haber incompatibilidades que son inevitables porque pues es inevitable que haya diferencia de opiniones, ¿verdad? Porque tú tienes una historia y tu pareja tiene otra historia, pero no hay forma de cómo manejar esas incompatibilidades, no hay forma de conversar, no hay forma de llegar a consensos, no hay forma de poder hablar y llegar a acuerdos sobre eso. Y lo otro es lo que determina el bienestar de una pareja es el saldo de interacciones emocionales positivas y negativas. Si hay más negatividad, evidentemente eso va a llevarte a una conclusión de que no vale la pena estar en ese matrimonio. Si hay más positividad en tu relación y en tu historia y en tus buenos recuerdos,
va a hacer de que tú estés más centrado y tengas una relación mucho más positiva, mucho más de conexión emocional, ¿verdad? Y hay tres tipos de relación, de relacionarse con tu pareja o, digamos, de matrimonios: el convalidante, el explosivo y el evitador de conflicto. Hay parejas que, por ejemplo, uno de ellos es evitador de conflicto y siempre se arrincona, siempre huye. O de repente está el explosivo que siempre está reclamando. Y el convalidante, el que está en un punto intermedio, ¿verdad? En el que, bueno, no sé, a veces quiero confrontar, pero mejor no, no me parece inteligente. Entonces, lo que más destacan son los explosivos y los evitadores. Entonces, si uno es explosivo y el otro evitador, es lo que decía Sue Johnson: va a haber siempre como el perro tratando de perseguir su cola y atrapar su cola, cosa que es imposible. Uno de ellos se vuelve el que busca, el que está encontrando respuestas, el que quiere hablar, el que persigue, y el evitador lo que hace simplemente es huye y corre y simplemente lo que hace es rechazar al otro y no saber cómo responder. Entonces, eso se vuelve en un círculo vicioso en el que más te busco, más te reclamo, pero necesito que vuelvas temprano a la casa y te reclamo y te pido y te pido, y lo que hace la otra persona, en vez de responder positivamente a esa necesidad o ese pedido de mi pareja, lo que hago es huir más y me abrumo más y me estreso más, y en vez de escuchar y abrazar, lo que hago es simplemente pelear o simplemente huir y callar. Eso es lo que puede ocurrir. Y evidentemente la presencia de los cuatro caballos del Apocalipsis o jinete del Apocalipsis que les mencionaba hace un momento. Y recuerden lo siguiente: un matrimonio infeliz no le hace físicamente bien a nadie desde un punto de vista de la salud, a ninguno de los cónyuges, pero sus efectos difieren según el género, ¿verdad? Las mujeres de repente son más de confrontar, más de abordar el problema, más de traer el problema, más de conversarlos, ¿verdad? Y los hombres son más de callarse, son más de aislarse, son más de no hablar sobre el problema. Pero eso puede traer consecuencias. Si tú eres la persona que guarda todo, de repente vas a poder sufrir de problemas del corazón, problemas de hipertensión, ¿verdad? Y la persona que confronta más es un estrés permanente, es una rabia permanente de no sentirse escuchada y cosas así. Entonces, en términos generales, estas 6 conductas que les acabo de mencionar, las parejas que lo repiten constantemente, las parejas que no cambian esa forma de interactuar, son parejas que al final van a terminar divorciándose. Entonces, básicamente eso es lo que puede predecir un divorcio. Todo esto parece mentira, podemos obtenerlo en la primera sesión. Nosotros en 10 minutos de tener una buena primera sesión vamos a poder predecir si esta pareja va a poder quedarse, van a poder luchar por su matrimonio o es una crónica de muerte anunciada. Simplemente sabemos de que si ellos continúan así, va a ocurrir un divorcio.